19.000 euros el último mes en el cargo con la tarjeta, la ira crece entre los preferentistas. 206.000 estafados a los que no se les ha devuelto sus ahorros, un agravio más que se une a los correos privados de Blesa, reconociendo que sabía perfectamente lo que era una preferencia. La Fiscalía le acusa de defraudar 4 millones simulando la cesión de sus derechos a sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales.